Bueno, vamos a dar inicio. Muy buenos días. Gracias a todas las personas que se han conectado. Repito, es una serie de webinarios que estamos llevando a cabo desde la Confederación Sordos de Venezuela y la Fundación Vanessa Peretti. El día de hoy, con el apoyo de SECODAP, vamos a hablar sobre la educación para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad y para niños, niñas y adolescentes en Venezuela. En Venezuela contamos, digamos, con una constitución que nos habla de que la educación es un derecho para todos los niños y niñas del país. Entonces, en función de eso, queremos también mostrar un poco cuál es la realidad para los niños y niñas con discapacidad y cuál es la situación en Venezuela en el contexto educativo. Para dar inicio a la actividad de hoy, vamos a tener el video sobre el artículo 24 de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, para que entremos un poco en contexto de lo que se refiere a lo que tiene en materia legal descrita para los niños y niñas con discapacidad. Artículo 24. Derecho a la educación. 1. Los Estados parte reconocen el derecho a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados parte asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Con miras a 2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados parte asegurarán que b. Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan. C. Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales. Las personas con discapacidad no pueden, bajo ningún concepto, quedar excluidas del sistema educativo. Es decir, la educación es de carácter obligatoria para todas las personas y no pueden ser excluidas debido a su discapacidad. Es por ello que el Estado deberá garantizar el acceso a la educación primaria, secundaria y superior inclusiva, de calidad y de manera gratuita. Tener derecho a la educación no es solamente tener la oportunidad de ingresar a una institución educativa. Es también tener acceso a una educación de calidad, con profesores capacitados, teniendo la debida especialidad para suministrarle los conocimientos a las personas con discapacidad, aplicando los ajustes razonables en función de las necesidades de cada individuo. Bueno, esta es una forma de que podamos estar contextualizados sobre lo que establece la normativa legal internacional a la que Venezuela está suscrita sobre el derecho a la educación de los niños y niñas con discapacidad y también a los adolescentes. Nos acompaña el día de hoy el maestro Fernando Pereira, quien es fundador de SECODAP. SECODAP es una organización venezolana que desde el 1984 está trabajando en la promoción y defensa de los derechos de la niñez y la adolescencia. Fernando es además escritor, investigador, educador y orientador. Nos honra con su presencia el día de hoy y él nos va a hablar de lo que es el contexto educativo en Venezuela para los niños, niñas y adolescentes. Bienvenido, Fernando. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Argelia, a ti, a todo el equipo de Consorben, especialmente a Juan Ángel de Gobella, a quien pues auguramos que pueda estar
bien recuperado y 100% conectado como siempre. Pues a Juan Ángel lo conocemos desde que era un adolescente y Así es. participaba en actividades nuestras aquí en Secodap y damos fe pues de que es un testimonio de lo que la educación inclusiva puede lograr y permitir, y lo podemos ver materializado en él, ¿no? Valoro muchísimo la iniciativa y que hayan pues dedicado dentro de su ciclo este espacio para el derecho a la educación. Nos planteaban en el caso nuestro desde una mirada general, ¿no? De la educación en estos momentos de país. Yo voy a ver si comparto eh, una, unas láminas que tengo, ya se estarán viendo. Sí, sí se pueden ver. Perfecto, entonces lo estoy buscando para ver. Ok. Nosotros el inicio del año escolar, en septiembre, nos hacíamos la pregunta cómo estaba viendo la gente, ¿no? Las familias común y corriente no solo de Caracas o de nuestro entorno, sino de todo el país. Y con el apoyo de Data Analysis pudimos hacer una consulta en un grupo representativo de familias, como digo, de distintas ciudades del país. Y ahí nos encontrábamos, bueno, para ese momento que se estaba hablando del reinicio del año escolar, 83% de las familias no veían condiciones para un reinicio, en ese caso que se estaba hablando de presencial. Y bueno, muchos de los temores, la mayoría de los temores allí expresados son los que todavía hoy, cuántos meses después de septiembre, como, no sé, 7 meses, tendremos 7, 8 meses, todavía seguimos sin que los muchachos puedan seguir eh, yendo a sus actividades, a la presencialidad o la semipresencialidad. Sigue todavía siendo un deseo en muchos casos, sobre todo cuando hablamos de educación de niños con discapacidad. Sabemos lo que puede significar la rutina, la presencialidad, el contacto físico, los vínculos en la educación de estos chicos. Pero hablando en general, elemento que nos preocupaba y que nos sigue preocupando más cuando en este momento se planteaba, el 72% de las familias expresaban que era deficiente o mala. Calificaban así la educación a distancia que se había brindado durante la finalización del año escolar pasado, ¿verdad? La pandemia nos agarró ya llegando al tercer momento, al tercer lapso, como llamábamos antes del año escolar. Pudimos concluirlo y de cara al inicio del año escolar, pues las familias, la mayoría, como digo, 7 de cada 10 familias valoraban como deficiente o negativo, ¿no? Solamente pues un pequeño porcentaje de 20% calificaban como satisfactorio pues el esfuerzo que habían podido hacer y cómo veían en sus hijos, en sus estudiantes, que había sido, pues, habían evolucionado positivamente. Y algunos otros elementos que nos siguen preocupando hoy en día. El 85% expresaban que las escuelas no estaban, los centros educativos no estaban en condiciones, su infraestructura, la bioseguridad, los servicios públicos no estaban adecuados. Es uno de los temas que nos sigue preocupando, pues a más de un año de este proceso de cierre de las escuelas, ¿no? No es de extrañar que para ese momento el 78% de las familias
y no creo que haya variado mucho con el momento actual. Su principal inquietud es cómo va a ser la nivelación cuando se reinicien las actividades, si va a haber algún tipo de posibilidad de planes especiales para que los muchachos se puedan nivelar, para que pueda haber repasos, para que pueda haber, pues asegurarse de que las competencias fundamentales se hayan podido adquirir, que los muchachos no se queden rezagados. El 87% de las familias para ese momento, o de muchas abuelas que incluso están en estos momentos, sabemos por la situación de migración, atendiendo directamente a los nietos, pues todo el mundo identifica que el Internet es la herramienta fundamental. Sabemos que la penetración de la televisión, de la radio, pues son mucho mayores, llegan a lugares del interior, de pueblos, regiones fronterizas, rurales. Sin embargo, no hay contenidos, es poco lo que se ha podido desarrollar, utilizar efectivamente para, para que los muchachos puedan decir que se están educando a través de los medios audiovisuales, y la gente sigue identificando el Internet como la herramienta fundamental en el siglo XXI, debería ser así. Sin embargo, estamos hablando de un país donde solamente el 20% de los hogares tiene conexión fija al Internet, y no estamos hablando de la calidad del ancho de banda o de la continuidad del servicio, sino que 2 de cada 10 hogares son los que cuentan con alguna proveedora de servicio que está funcionando. Y pues si contamos los que tienen planes de datos, de teléfonos, el teléfono se constituye en el principal vehículo, instrumento para la conexión, podemos estar hablando de la mitad de las familias de los hogares. O sea que tenemos incluso probablemente a una mitad de la población, 50, 40% desconectados, pues que les cuesta mucho poder recibir algún tipo de información, mucho menos tener un intercambio que en la educación es fundamental, sino que en la mayoría de los casos la posibilidad es para descargar un archivo, por WhatsApp recibir una asignación, un PDF, un email, pues, o descargar de una página web con las tareas, las asignaciones, pero donde está imposibilitado el contacto, actividades sincrónicas en tiempo real, de poder preguntar al docente, de intercambiar, de poder hacer algo más interactivo. Por supuesto, es mucho más difícil y complicado. Y un elemento que nosotros desde SECODAP, desde el inicio de la pandemia, hemos considerado fundamental, en virtud de que hay un clima familiar que está afectado por todo el impacto económico, social que estamos viviendo. La salud mental de la población está afectada, y de los muchachos en especial. Y si hablamos de la población de niños, niñas, adolescentes con discapacidad y sus familias, pues es indudable que esa convivencia familiar está mucho más propensa a tener conflictos, a que aumenten las agresiones, distintas formas de violencia, de sentirse aislado, discriminado, y eso requiere como prioridad que en esta pandemia, ese otro efecto oculto de la salud mental que no estamos valorando suficientemente, requiere atención. Para ese momento veíamos que solo el 11% de las familias manifestaban que a través de sus maestros, de la escuela, de algún orientador, habían recibido algún tipo de apoyo, de recomendaciones de tipo
psicosocial, ¿no? Que como decimos, en lo emocional para nosotros es fundamental. Ante estos elementos, nosotros pues lo que queremos en este momento, en abril del 2021, insistir en que existía una crisis preexistente a la pandemia en la educación venezolana. Pues todo es por todo sabido ya las dificultades que estábamos enfrentando para llegar a toda la población y que la calidad de educación se acercara a lo que nos mostraba ese video, ese artículo 24 de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, que no es solamente recibir cualquier forma de educación o algún tipo de información, sino que sea una formación de calidad y que pueda llegar a todos y que la inclusión sea una realidad. Con la pandemia, en el caso de Venezuela, se agudizan factores de riesgo para la exclusión y la discriminación. Ya existía esa crisis de la que hablábamos antes y la educación de niños con discapacidad, podemos decir que representa una crisis dentro de la crisis de la educación venezolana ya antes. Por lo tanto, con la pandemia, lo que ha hecho es agudizarse y reforzarse todos esos factores que hacen pues, que recibir el derecho a la educación en Venezuela no sea una realidad para todos los niños y niñas, y especialmente los que tienen cualquier tipo de discapacidad. Retomar la presencialidad o la semipresencialidad de las clases en Venezuela tiene retos adicionales de una complejidad enorme en razón de la emergencia humanitaria compleja que vivimos en el país. Si en todo el mundo, en todo el planeta, en estos momentos se está hablando de las dificultades de volver a clases en el mundo de los países en desarrollo, subdesarrollados, si constituye una dificultad en países incluso de más desarrollo, en el caso de un país como Venezuela, a las dificultades de todo el mundo de la bioseguridad y de los elementos de la pandemia, tenemos que sumar, por supuesto, los elementos que tienen que ver con las condiciones de vida de los docentes, del transporte público, de la falta de efectivo, de la alimentación escolar, si está o no está disponible para los niños que no, y los docentes que lo requieren, el acceso a servicios públicos fundamentales como el agua, que las escuelas puedan tener agua, electricidad, el servicio telefónico, el internet, que los alumnos puedan estar presentes, asistir a las escuelas. Todo eso en nuestro país constituye, por supuesto, un elemento especial que va a requerir un esfuerzo y un consenso enorme por parte de nuestro país, mucho mayor que el que tiene que hacer en otros países y realidades. Entendiendo, y desde SECODAP hemos insistido en que la escuela constituye un factor protector fundamental. Debe constituir un factor de protección para la alimentación, para la exclusión, para la discriminación y para la prevención de cualquier forma de violencia. La vacunación del personal docente, administrativo, obrero, debe ser una exigencia fundamental que tenemos que hacer desde todos los sectores para poder hacer realidad esa progresiva vuelta
a que las escuelas puedan abrir sus instalaciones de una forma segura, biosegura, que los docentes puedan estar allí presentes, porque sabemos que ese es un elemento esencial para que se pueda garantizar el acceso a la educación de los niños con cualquier forma de discapacidad. Si ha sido compleja la modalidad de educación a distancia para cualquier niño y adolescente del país, que en algunos casos la educación es estar horas frente a una pantalla, o los que tienen la conexión y los que no tienen la conexión a hacer tareas y tareas y largos listados de asignaciones para los cuales no tienen ningún tipo de motivación ni información. Si ha sido complicado para los que tienen alguna familia con profesionales, con nivel de educación, para acompañar y dedicarle tiempo a sus hijos, pues es infinitamente mucho más complejo y difícil hacerlo en los hogares y familias que tienen algún niño, alguna niña, algún adolescente con cualquier tipo de discapacidad cognitiva, sensorial, de cualquier forma, que requiere mucha más atención especializada, motivación, acompañamiento, tiempo. Por lo tanto, es fundamental que podamos abogar para que en este tiempo que nos quede de educación con esta modalidad, la educación se constituya en un factor de protección, de resiliencia, de motivación para sus estudiantes, de prevención y de protección, y no en un factor de conflicto y de aumentar las tensiones y la agresión que pueda haber en el propio hogar y que pueda afectar a los propios estudiantes. Y bien, sin más, creo que lo que más nos interesa a todos hoy es conocer justamente los resultados que han obtenido desde el propio Consorben para ver cuál es la realidad educativa de esa población con cualquier tipo de discapacidad. Muchas gracias por su atención. Y dejo de compartir por acá. Sí, muchísimas gracias, Fernando. De verdad que la realidad dentro del país, a raíz de la pandemia que nos ha afectado a todo el mundo, pero nuestra realidad país es muy difícil y vamos a requerir efectivamente muchísimos esfuerzos para lograr que se pueda volver o acatar una normalidad, sobre todo en el ámbito educativo. Como bien has dicho, la escuela ha representado un espacio de protección para los niños. Y parte de lo que compartías en el tema del Internet, de la dificultad de la educación a distancia, nosotros podríamos decir que para los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, ese impacto o esa dificultad se ve acrecentada cuando pues no hay mecanismos de accesibilidad que puedan hacer adecuada o que puedan adecuar esa educación a distancia a nuestros niños, niñas y adolescentes. Vamos entonces a revisar si ya está con nosotros Keila. Sí, ya está conectada con nosotros Keila. Keila Sánchez es coordinadora de formación en la Fundación Vanessa Peretti. Ella es también educadora, especialista en dificultades del aprendizaje. Y pues hoy nos va a mostrar, Keila nos va a hablar sobre esta investigación que realizó la Confederación Sordos de Venezuela sobre el acceso a la educación de los niños, niñas y adolescentes en tiempos del coronavirus. Es una investigación que abordó eh, algunos estados del país donde pudimos verificar cuál ha sido la situación educativa de estos niños y pues Keila nos va a dar más detalles al respecto. Bienvenida, Keila.
Keila, no te escuchamos, el micrófono está apagado, por favor. Ok, ahora sí, Keila, gracias. Ahora sí me Bienvenida. escuchan, ¿verdad? Perfecto. Bueno, como les comentaba, agradecer su participación en este tipo de espacios. Sé que se encuentran presentes muchos especialistas del área de educación y eso para nosotros es súper importante. También hay la participación de familiares y de organizaciones que pueden hacer una incidencia positiva en todo este proceso, ya que estas investigaciones que se realizan desde la Confederación Sordos de Venezuela en alianza con la Fundación Vanessa Peretti buscan es visibilizar, ¿no?, la situación de las personas con discapacidad. Y bueno, en esta oportunidad nos centramos en los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, sobre todo en el aspecto educativo. Todo esto surge porque nosotros recibimos durante el año 2020 muchas solicitudes de adaptaciones de materiales en nuestro foro chat, donde buscamos la manera de que las personas con discapacidad y su familia conozcan los derechos consagrados en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Constitución, la Ley para Personas con Discapacidad. Muchas veces nos manifestaban que ciertamente estaba la ley, pero ¿qué pasaba cuando todo eso se llevaba a la práctica y más en el contexto del COVID-19? Toda esta situación y una cantidad de comentarios que también surgían de otras actividades que se realizan en la Confederación Sordos de Venezuela y la Fundación Vanessa Peretti nos llevó a pensar qué estaba pasando con los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en el contexto educativo. Entonces, veamos en la siguiente lámina que existe realmente un compendio de normativa jurídica nacional e internacional que avala los derechos educativos de todos, no solamente de personas con discapacidad. ¿Okay? Fíjense que aquí hablamos de una educación inclusiva. Una educación inclusiva nos aborda, pero en este caso estamos mencionando también el hecho de que mencionan a personas con discapacidad. Reconocen a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad como sujetos de derecho. Tenemos la Convención Internacional, que fue el artículo que pudimos observar al principio, el artículo 24. Tenemos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 103. Tenemos la Ley Orgánica de Educación específicamente en el artículo 15. Y la Ley Orgánica, la ley que todavía no es orgánica, la Ley para Personas con Discapacidad en el artículo 16. Entonces ya sabemos que esta estructura existe. No es solamente hablar desde un punto de vista humano, ¿no?, que queremos que todos podamos participar en igualdad de condiciones, sino que existe un reconocimiento de derechos. Ahora bien, en la siguiente lámina, por favor, nos hacemos el siguiente planteamiento. Los niños, niñas y adolescentes con discapacidad están siendo incluidos en la respuesta educativa frente al COVID-19. Nos hacíamos ese planteamiento partiendo de, como les comenté, de los comentarios de familiares, de cuidadores y, bueno, también incluso de personas con discapacidad. Entonces, nos planteamos un objetivo, una investigación. En la siguiente lámina, por favor. ¿Cuál era el objetivo de esta investigación? Conocer las condiciones de acceso y calidad en materia educativa, ¿verdad?, que estaban recibiendo los niños, niñas y adolescentes con discapacidad que dependían del Estado o bajo su rectoría. Era muy importante para nosotros saber qué estaba pasando con los niños, niñas y adolescentes, sobre todo los que estaban incluidos en colegios que llamamos regulares, pero realmente simplemente se podría decir colegios. ¿Okay? Ahora, ¿cómo se desarrolló esta investigación? Metodología, vamos a la metodología. Perfecto. Entonces, esta metodología se llevó a cabo tomando en cuenta desde diciembre hasta enero de 2021, o sea que es muy reciente. Ya teníamos un tiempo ya con el tema COVID, un gran tiempo, vamos a decir, bajo estas condiciones.
tomamos como base para las técnicas de recolección de información entrevistas semiestructuradas, presenciales y otras telefónicas, precisamente para mantener el distanciamiento, también el tema del confinamiento y mantener las medidas de bioseguridad. Todo eso se tomó en cuenta al momento de realizar la investigación. ¿Okay? También se puede resaltar que la muestra estuvo constituida por 78 representantes, 63 mujeres y 45 hombres, que estaban en los estados La Guaira, Miranda, Carabobo, Lara, Yaracuy y Táchira. Fíjense que es una muestra que tenemos a nivel nacional de estos estados y sobre todo en los estados donde tomamos en cuenta poblaciones que se encontraban a nivel urbano y a nivel rural. Podemos encontrar algunas situaciones, eran, bueno, dos polos opuestos en muchos casos, pero en muchos casos también en la realidad era muy parecida. Y los niños, niñas y adolescentes con discapacidad que estaban también dentro de esta muestra eran con discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial, que aquí entra también autismo, y discapacidad sensorial, que en este caso estamos hablando de personas sordas, personas ciegas o personas sordos ciegas. ¿Sí? Entonces, en la siguiente lámina vamos a ver los resultados. Con respecto a los resultados, algo que nos pareció muy interesante es que el 24% de los representantes expresaron que sus hijos no estaban incluidos dentro del sistema educativo venezolano. Y de ese universo del 24% tenemos que el 47% nunca había asistido a la escuela. Es decir, no es nada más el hecho de que no está, sino que nunca estuvieron incluidos, ni por la pandemia ni antes de la pandemia. El 37% hace más de un año que no asiste a la escuela. Y ya vamos a ver algunas condiciones, bueno, entre las que se pueden mencionar, que los representantes expresaron el tema del transporte, la crisis económica, la discriminación, el acceso a los alimentos. O sea que hay muchos factores que están influyendo aquí para que los niños puedan asistir a la escuela. Y eso llevó a que también dejaran de asistir a la escuela. Y un 16% dejó también las actividades académicas, fueron dejando las actividades académicas producto del COVID-19. En la siguiente lámina vamos a ver con más especificidad cuáles fueron esas condiciones que llevaron a que esta población sea excluida del sistema educativo venezolano. En primer lugar, el 49% de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad no cuentan con el registro o la certificación CONADE. Y esto es un requisito que están solicitando las escuelas para que los niños puedan ser inscritos. O en su defecto, un informe médico. Los padres que nos expresaron nos decían, bueno, pero ¿cómo nosotros necesitamos un informe médico? Sí, todas esas consultas prácticamente hay que pagarlas en dólares, nosotros no tenemos suficientes ingresos económicos como para decir que vamos a llevar al niño para que le hagamos un informe médico. Los hospitales públicos por el tema del COVID tampoco nos están permitiendo, no hay consultas regulares. Entonces ya allí se estaba presentando una barrera. Pero independientemente de esto, es un llamado también para lograr que estos niños obtengan su certificación de persona con discapacidad. Entonces hay que tomar como ciertas medidas aquí para que la población con discapacidad pueda obtener su certificado, porque muchas veces incluso hasta para el transporte exigen la certificación de discapacidad y si no la tienes simplemente tienes que pagar el pasaje completo. Ahora, con respecto a la discriminación, el 15% de los representantes consideraban que la discriminación era una de las principales barreras a las que se estaban enfrentando y por eso en muchos casos preferían que el niño no fuera a la escuela. Aquí destacamos una anécdota de una mamá que nos comentaba
que ella pasaba toda la jornada escolar dentro de la escuela, pendiente de que la maestra tomara en cuenta al niño y por otro lado de que los otros niños no lo agredieran. Imagínense ustedes esa realidad. Ya niños desde tempranas edades empiezan a realizarle burlas o hacerle maltrato físico a otro niño por considerarlo diferente o aprovechándose incluso de que no pueda defenderse. Entonces, ahí es un llamado, como les digo, estas cifras no son tanto como para buscar culpables, sino simplemente para reflexionar de lo que está sucediendo y cómo nosotros desde las diferentes perspectivas y desde las diferentes acciones, como padres, como comunidad en general, como educadores, como Estado, podemos realmente lograr una inclusión y que la educación sea para todos. El otro aspecto que también encontramos en esta investigación es que el 71% de los representantes no fueron consultados en la adaptación de las actividades, en los contenidos, y precisamente las actividades eran iguales para todos, los contenidos eran iguales para todos, pero resulta que si vamos un poco más allá y pensamos en algunas poblaciones que no requieren, o niños, porque vamos a hablar en términos generales, no solamente para niños con discapacidad, hay niños que son más auditivos, hay niños que son más visuales, hay niños que son más kinestésicos, y eso lo sabemos los docentes. Entonces, no había variedad de formatos, y eso lo vemos en la siguiente lámina, en los siguientes resultados. El 49% de los representantes consideraba que la información no era ni accesible ni adaptada. Accesible en términos de formatos y adaptada, por ejemplo, tenemos un niño con discapacidad cognitiva, tenemos que presentar la información en formato de lectura fácil, y eso no solamente funciona para niños con discapacidad cognitiva, también funciona para niños que todavía no han aprendido a leer, funciona para aquellas personas que tienen dificultades de aprendizaje. Entonces, es tratar de jugar con los formatos de tal forma que puedan servir no solamente para esa población en particular, sino para que pueda ser utilizado por todos los compañeros. Entonces, de eso se trata la accesibilidad, de que todos puedan tener acceso al contenido y sobre todo en el tema educativo, pero siendo algunas adaptaciones, las actividades de repente, no todos tienen por qué mandarla escrita, algunos las pueden mandar por audio, otros pueden mandar un video. Por ejemplo, en el caso de los niños con discapacidad auditiva es muy sencillo que ellos manden videos haciendo la interpretación en lengua de señas de lo que ellos entendieron. Y así nosotros como docentes podemos constatar si la información y el contenido realmente está surtiendo el efecto que nosotros estamos esperando. Nosotros realmente no buscamos que los padres hagan el trabajo, sino que sea el trabajo del propio alumno. Trabajar en función de sus capacidades y de su funcionamiento. Y por último, resaltamos que el 74% de los representantes expresó que los contenidos y las actividades le llegaban a través del web o de mensajería WhatsApp, sin tomar en cuenta las condiciones cognitivas. Entonces, otro punto que nos comentaron aquí en las anécdotas era que muchas veces ellos tampoco tenían conexión a internet, que contaban era con la conexión de un vecino, de un amigo, de alguien que le llevaba la tarea ya después de 15 días, entonces ya los niños se retrasaban para la entrega de las tareas, o cuando llegaba la información ni siquiera los padres entendían de qué se trataba la actividad. Algo que nosotros hemos encontrado mucho y que nos han hecho mucha referencia a los padres, sobre todo en el caso de los niños sordos, es que ellos no dominan la lengua de señas a la totalidad como para poder transmitirle, por ejemplo, un contenido de los símbolos patrios, por ejemplo. O sea, dominan un lenguaje con sus hijos, el habitual, el de su casa, pero para ya llevarlo a un contenido superior, un contenido nuevo, ellos tienen las herramientas. Entonces, es un compendio de cosas. Y por ende, surgieron las siguientes recomendaciones en la siguiente lámina. En primer lugar, garantizar que la información, que las actividades, las evaluaciones, las estrategias, realmente estén en diferentes formatos.
¿Para qué? Para garantizar que todos puedan tener el acceso a la información. Hay situaciones en las que hay que hacer ajustes razonables, como comenta aquí, ajustes razonables que son medidas específicas para la persona, pero no siempre todas las personas con discapacidad van a requerir el ajuste razonable. Esas son condiciones que hay que evaluar y por eso es que planteamos que los docentes deben formarse en todo el tema educativo y sobre todo en garantizar la accesibilidad de los facilitadores para lograr la inclusión de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Por otro lado, consultar a la familia. Nosotros, de verdad que en todo este proceso hemos constatado y es algo que incluso desde nuestra formación académica profesional nos dicen, integración, escuela, la familia, la comunidad. Esto es un trabajo que se tiene que realizar de manera concatenada. Tenemos que tomar en cuenta esas observaciones que nos dicen los padres. Mira, mi hijo es muy bueno con las manualidades. Ah, bueno, entonces es el mismo contenido que vamos a realizar todos, pero de repente entonces tu hijo va a realizar una maqueta, va a realizar una figura en arcilla. Igual podemos comprobar si el conocimiento está llegando o no. Las siguientes recomendaciones. Trabajar arduamente en la formación del personal docente a nivel nacional. Nosotros sabemos que en muchos casos, y los que hemos trabajado en equipos de integración, sabemos que los docentes no es que no quieran incluir niños con discapacidad, sino que necesitan un proceso de formación. Más allá de lo que establezca la ley, más allá de un tema de humanidad, también sabemos que se requiere un proceso de formación. ¿Y para qué? Para no causar un daño mayor o para no caer en la exclusión y que luego eso provoque la deserción escolar de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Y por último, lo que les vengo mencionando de la vinculación entre la familia, la escuela, la comunidad, y esto va a ser, bueno, como la variable sine qua non que no puede faltar para lograr realmente que la educación sea inclusiva. Hasta aquí está nuestra investigación. Esperamos que sea de provecho para ustedes, para cada una de sus actividades. Desde la Confederación Sordos de Venezuela y la Fundación Vanessa Peretti estamos muy dispuestos, todo el equipo. También cabe agradecer todo el esfuerzo que hicieron ambos equipos por llevar a cabo esta investigación. En muchos casos no se toma en cuenta la fuente principal de la información, sino que nos llevamos mucho por documentos. Y me parece súper interesante que SECODAP también haya realizado una encuesta donde visibiliza muchas de las situaciones que estamos mencionando aquí, y fíjense que sucede a nivel general, pero con más ahínco, por supuesto, en la población con discapacidad y sobre todo en condiciones de vulnerabilidad.